Hoy día vamos a ver una clase que es un poco específica. eh, no es un examen que lo usemos así a menudo los médicos generales. Tampoco está tan disponible en los servicios de urgencia, porque es un examen que además dura mucho tiempo. Dura 40 minutos para hacer una rodilla, un cerebro también, una hora. Debería usarse en urgencia, por ejemplo, para hacer resonancias de cerebro, por ejemplo, cuando tenemos algún evento hemorrágico o isquémico, para saber, hay un protocolo que se llama stroke, que es para saber de cuántas horas o cuánto tiempo tiene ese infarto o tiene esa hemorragia, ¿ya? Entonces es un examen que se hace rápido. Los resonadores son caros, los estudios también son súper caros, la instalación es compleja. No están en todos los hospitales. El hospital de Arica ya por lo menos creo que tiene como 3 o 4 años con resonador, antes no tenía. El hospital de Iquique tiene hace 10. Es es un equipamiento bastante complejo de manejar. Eh, los, la parte mecánica también es complicada, y, pero es un examen que hoy día se pide con mucha más, eh, con mucha más frecuencia. Eh, Desde el tiempo que empezó la resonancia magnética, obviamente los escáneres han bajado. Ya los médicos no piden un escáner, por ejemplo, antes que pedían para columna, sino que piden directamente una resonancia magnética para columna. Se pasan el examen, digamos, por alto, el examen de TAC. Y así, en muchos otros exámenes, la gente o los médicos ahora piden prioritariamente una resonancia magnética. ¿Vale? Eh, Mira, el complejo es bien difícil poder entender la mecánica de la resonancia magnética, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan con palabras sencillas, el resonador magnético está compuesto por un imán mucho más poderoso que el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces ese imán va a producir en el cuerpo humano, imagínense lo que hace, transforma o altera la estructura de los protones de la célula, los uniforma en una sola, los estimula y los transforma y los hace cambiar de posición, ¿ya? Y uniformarlo de tal forma que eso permitan dar una imagen, ¿ya? Entonces trabaja de esa forma, produciendo una alteración de los protones que están en la célula, se produce una estimulación y con eso se generan imágenes, ¿ya? Entonces tiene que ser una cuestión súper eh, estructurada, súper bien diseñada. El examen, uno se mete a un tubo que generalmente uno cabe justo. La persona que tiene claustrofobia es bien complicado hacerlo. Los pacientes que también están en malas condiciones físicas o con dolor también es difícil porque el examen es largo. Y también si se producen artefactos de movimiento, también el examen queda malo y hay que repetirlo. Entonces no es un examen fácil de hacer, pero es exquisito en cuanto a la información para el radiólogo, ¿ya? Dale. No quiero que se aprendan toda esta cuestión, ¿cierto? Eh, por eso dice la física utilizada para resonancia magnética es totalmente diferente a los exámenes ya vistos, los que hemos visto, la ecografía, y ya estamos expertos en que el ultrasonido, ¿cierto? Y el escáner que usa rayos X, esto es muy distinto, ¿vale? Entonces la resonancia magnética es un fenómeno físico por el cual ciertos núcleos atómicos, al ser sometidos a una fuerza de un campo magnético, son capaces de absorber energía de radiofrecuencias y entran en resonancia, ¿ya? Entonces, esa es digamos, la palabra clave de qué es la resonancia magnética, ¿ya? ¿Dale? Los resonadores, como yo les decía, son bien chiquititos, a veces uno cabe muy estrechamente justo con el resonador, y generalmente son el cuerpo, la gran mayoría del cuerpo queda dentro del resonador, uno queda apretado, no sé, media hora, 40 minutos, y, eh, y es bastante complicado estar ahí metido en ese tubo sin poder ahí mirar para ningún lado ni moverse. Y es complicado para los que somos, ¿cómo se llama? Claustrofóbicos, ¿ya? Eh, las preparaciones son casi igual que el escáner. Obviamente, habiendo un imán gigante ahí, uno no puede entrar con nada que sea metálico,
¿cierto? De hecho, está prohibido que uno entre a la sala con algo metálico porque el campo magnético, igual que los imanes, si uno entra con una silla, probablemente la silla vuele hacia el centro del resonador y quede la embarrada, ¿no? Y quede pegada a la silla ahí como un chiste, pero no es chiste, sino que se producen alteraciones, se puede hasta romper el resonador, etcétera. Después sacar esa cuestión también es súper complicado, ¿ya? Las máquinas de resonancia, en la parte que enfría el resonador, se enfría por helio, un producto que también es bien escaso y bien caro. A veces, si hay una fuga de helio del resonador, esa fuga puede costar 50, 70, 80 millones de pesos. Obviamente los resonadores en la actualidad han ido mejorando. Muchos dicen que ya no trabajan con helio, trabajan con muy poquita cantidad de helio. Obviamente también hay algunos resonadores que están un poquito más amplios, que son más amplios, más anchos para que los pacientes no se sientan con claustrofobia. Antiguamente habían resonadores abiertos, que son de menos teslaje, o sea, son menos potentes, por lo tanto la información tampoco es la más fina, y obviamente se usan para parte blanda, para cuerpo, para rodillas, para muñeca. De hecho, hay unos resonadores muy pequeños que uno los puede usar para poner la muñeca ahí, como que se hace un examen. Uno puede estar sentado por fuera, pero igual, como le decía yo, tienen muy poco teslaje, por lo tanto tienen no tan buena información. En la actualidad, los resonadores antes empezaron de 0.5 Tesla, después fueron de 1, de 1.5, que casi todo el mundo tiene. También hay de 3 Tesla y obviamente de más teslaje que se usan inclusive algunos para hacer investigación, ¿ya? Eso, ¿ya? Pero más o menos para que vean cómo es el resonador, ¿cierto? A los pacientes se les pone unos audífonos para que puedan escuchar música. Obviamente depende de la zona donde se vaya a estudiar, se usan bobinas especiales o una antena, como dice ahí, receptora para convertir la imagen, ¿cierto? Si es de tobillo, obviamente uno pone una antena de tobillo para que, digamos, tenga mejor información de esa parte del cuerpo, ¿ya? Dale. Entonces, para que exista resonancia magnética se necesitan tres elementos: un campo magnético, que es el resonador, que está el imán, ¿cierto? Que está en el centro del resonador, un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Y una radiofrecuencia para poder cambiar la estructura y poder alinear los átomos de hidrógeno, ¿ya? Dale. ¿Quién hizo los primeros estudios? En 1952, Carr produjo una imagen de resonancia magnética con una sola dimensión. En 1960, Vladislav Ivonich escribió un documento del Comité Estatal de la URSS, de la antigua Unión Soviética, de intervención y descubrimiento del Leningrado para un dispositivo de imagen de resonancia magnética. En 1971, en un artículo de la revista Raymond Damanian, un médico estadounidense, también dio origen a un resonador magnético, ¿cierto? Y en 1972 creó la primera máquina de imágenes por resonancia magnética en el mundo y presentó la primera patente. O sea, no es muy antiguo el resonador magnético, ¿cierto? Ya pocos años, ¿cierto? Y por lo tanto, y todavía queda mucho por estudiar, mucho por hacer. Ojalá los resonadores sean siempre un poquito más anchos, de repente los protocolos también sean más cortos. Por el uso de la inteligencia artificial hoy día también se ha ganado mucho más tiempo, ¿ya? O sea, lo que queremos es disminuir los tiempos de hacer un examen, ¿cierto? Y con la mejor calidad. Entonces también se ha trabajado mucho en este tema con la inteligencia artificial, ¿cierto? Con estructuras también ya que se meten en los software, y por lo tanto tenemos un montón digamos, de imágenes predispuestas, por lo tanto los tiempos de examen se acortan, ¿ya? Imagínense un paciente que tiene una coledolitis, que está con mucho dolor, que está histérico, que le duele todo, ¿cierto? Meterlo al pobre viejo 40 minutos adentro del resonador, todo, digamos, ahí totalmente cubierto, sin poder doblarse, con mucho dolor, sin poder rascarse la nariz, nada, con un ruido muy fuerte, ¿cierto? Por eso eh, se le ponen, eh, se le ponen unos audífonos grandes. Entonces, no es un examen, digamos, muy, amigable, ¿cierto? Entonces, también obviamente cuando uno hace los protocolos de stroke, un paciente llega con un infarto cerebral, el paciente no está en buenas condiciones, está en un rasgo disminuido, por lo tanto se mueve, ¿cierto?
Entonces es complicada la cosa, ¿ya? ¿Vale? Estas son la parte de los componentes básicos, ¿cierto? Un imán que es gigante, eh, los gradientes de campo, generadores de radiofrecuencia, bobinas, etcétera, etcétera, que son la parte, digamos, de lo que está compuesto en resonador, ¿vale? No. Al igual que el escáner, ¿cierto? Mm. Tenemos un tubo que también produce imágenes, ¿cierto? Que se van a producir hacia digamos, la máquina que tiene el tecnólogo médico donde está elaborando las imágenes, ¿ya? ¿Vale? Tenemos ahí un paciente acostado, ¿cierto? Producimos el campo magnético, que uno ve que suena mucho el campo magnético cuando uno lo estimula, ¿cierto? O hace un pulso, digamos, ahí, por ejemplo, de la próstata, ¿cierto? Se producen todos los cambios que hay en el hidrógeno, ¿cierto? En los protones, de la transformación, ¿cierto? Y después se desacelera y los protones vuelven a su posición, ¿ya? ¿Vale? La suma de señales generan la imagen en la resonancia magnética. Entonces, tenemos la suma de muchas señales, ¿cierto? Muchas imágenes que al final producen una imagen completa de la zona estudiada, ¿ya? ¿Vale? Por lo tanto, esto es lento, o sea, no es como el escáner que de repente uno podría hacer un escáner, ¿cierto? En 2 minutos, en 1 minuto, todo el cuerpo, la cabeza, la columna lumbar, el tórax, abdomen y pelvis, que mucha médico de urgencia le gusta el body tag, que es un escáner completo, que puede demorarse inclusive 1 minuto, versus esto que se demora 40 minutos solamente en una zona del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, rodillas se demora 30 minutos, para estudiar, porque además hay eh, distintas tomas o distintas secuencias del estudio, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿Vale? Pero esa es la idea, ¿cierto? ¿Por qué se usó el átomo de hidrógeno? Porque el hidrógeno es el único elemento que es un núcleo que no tiene neutrones y cuenta con un solo protón, ¿ya? Entonces, como no cuenta con neutrones, es más fácil que este núcleo, digamos, se pueda estimular y manejar, ¿ya? Es bien complejo esta cuestión. Yo hice un programa de esto en la Católica 1 año, por ahí es súper difícil entender toda la física de la resonancia, entender cuando se estimula, eh, etcétera. Yo después uno ya informa, ya da lo mismo, porque ya se lo olvida esta cosa, la cosa, digamos, esencial. ¿Dale? Entonces todos los núcleos con número impar de protones, neutrones o de ambos se realizan un movimiento alrededor de su eje, denominado spin, ¿ya? No quiero que se lo aprendan, sino que un poco de cultura general, cómo se va formando la imagen para que vean que no es tan fácil producir las imágenes en la resonancia magnética. Tenemos que producir digamos, tenemos que estimular un átomo de hidrógeno, hacerlo cambiar de posición, ¿cierto? Y estimularlo varias veces para que se gire sobre su eje y la cantidad de imágenes que podamos lograr son las que al final van a ser la imagen completa, ¿ya? ¿Vale? Esto es para que más o menos, solamente para que lo sepan, ¿ya? Es un poco complejo, ¿vale? No quiero que se lo aprendan, solamente cuál es la dirección, ¿cierto? Cómo se mueve cómo se llama, cómo se mueve la rotación del protón, etcétera, pero tampoco no tiene ningún sentido, ¿ya? Al introducir el cuerpo a un campo magnético ocurren dos fenómenos: los protones de hidrógeno pierden fuerza y generan movimiento de percepción. Los protones de hidrógeno positivos se alinean en dirección al campo magnético, también lo mismo, ¿no? Una forma de cómo producimos la imagen o cómo cambiamos la estructura para producir la imagen en la resonancia magnética, ¿vale? Eh, Eso. Bueno, la diferencia entre resonancia magnética y escáner, ¿cierto? Es que el escáner irradia, ¿cierto? Irradia bastante, ya lo habíamos conversado. Eh, un TAC de cerebro equivalen como a 100 radiografías del tórax en un niño. En cambio, la resonancia magnética, como usa digamos, este estudio de Imán sobre los hidrógenos, no produce alteraciones en cuanto a la acumulación ¿cómo se llama?, de irradiación, ¿ya? ¿Vale? Es un examen bastante inocuo, ¿cierto? Esto más o menos explica cómo nosotros manejamos produciendo mucha energía para el imán, producimos los cambios, ¿cierto?,
en la estructura del protón y las que transforman la imagen. No quiero que lo aprendan, solamente es una cuestión general, más o menos. Dale, dale. Porque nosotros al final tenemos que producimos, ¿cierto? Una fuerza para cambiar la estructura, ¿cierto? Alinear los electrones y después de eso, cuando obviamente paramos de estimularlos, ¿cierto? Los hidrógenos vuelven a su normalidad y vuelven a una forma ordenada, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? ¿Dale? Ya, ¿dale? Pues nosotros estimulamos y después relajamos, ¿cierto? Pero bueno, eso es para que lo sepan, ¿vale? Hay muchas secuencias, ¿cierto? Sobre todo las secuencias T1 y la T2, ¿cierto? A diferencia de la tomografía, ¿cierto? Las densidades radiológicas vistas en resonancia magnética van a depender mucho de cada secuencia, ¿cierto? Ya sea potencial T2 o T1, ¿ya? Las escalas de grises van a ser, en particular, nos van a dar una información distinta, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando estaba en la beca me acordé que siempre T2 se pone, por ejemplo, para el agua, porque yo decía H2O, T2, ya T2. Entonces, todas las estructuras que se veían muy blancas en resonancia magnética, uno decía que era quística, ¿cierto? En cambio, en ecografía decimos que son hipocogénicas. Entonces, todas las imágenes que nosotros vemos en mama, que vemos, no sé, en cerebro, que vemos en el hígado, para hacer una resonancia magnética, los T2 son agua, ¿ya? O sea, todo lo que tenga agua, ¿cierto? Se va a ver muy bien en T2, ¿cierto? Y en T1 vamos a ver bien la anatomía, ¿cierto? Vamos a ver las estructuras de mejor forma. Entonces uno trabaja un poco con esto, el tecnólogo trabaja con esto. Entonces uno dice, por ejemplo, se observa una lesión hepática que digamos, potencial en T2 es hiperdensa, por lo tanto es posiblemente quística, y así uno puede ir describiendo las estructuras después en el informe, ¿ya? Y la forma de ver la imagen, ¿vale? Por ejemplo, en T1 es mejor ver, lo vemos blanco la grasa, ¿cierto? La hemorragia la vemos blanca, porque la hemorragia es un poco de agua, ¿cierto? En cambio, en T2 vamos a ver la hemorragia blanca, pero en la grasa la vamos a ver gris, ¿cierto? Entonces uno va viendo, por ejemplo, en la estructura de esa columna lumbar que está de lado, lo que es líquido, que por ejemplo está por detrás del líquido cefalorraquídeo, se ve muy blanco, ¿cierto? Versus el T1, que el líquido raquídeo se ve un poco gris, ¿cierto? Entonces nosotros vamos estudiando, digamos, con la diferencia de esas dos frecuencias o esas dos formas de ver, y también, obviamente, por ejemplo, uno dice, no sé, por ejemplo, dice quistes, ¿cierto? Son negros, en T1, lo que yo decía, blancos, en T2, ¿cierto? Entonces uno dice en T2 si es blanco, es quístico, o es agua, o lo que sea, o es líquido libre, ¿ya? De esa forma, digamos, podemos tener esa gran ayuda para poder informar y ver las estructuras, ¿ya? Porque además después hay otra frecuencia, otras en la cual nosotros le quitamos un poco la grasa, lo ponemos un poco más lento, el tecnólogo va trabajando con algunas imágenes, ¿cierto? Entonces uno dice ponderable steel, que son solamente para ver grasa. Entonces uno va haciendo otros estudios y otros protocolos para poder ir de acuerdo a la especialidad donde uno se desarrolle, digamos, en qué parte del cuerpo forme, utilizar estas dos frecuencias, ¿ya? ¿Dale? Puede ser más o menos la idea, ¿cierto? Por ejemplo, según lo que queríamos potenciar, las secuencias se pueden potenciar en T1, ¿cierto? Que uno va a ver la grasa, T2, siempre recordarse H2O, es líquido, ¿cierto? Y las DP, que son algunas otras que son un poquito más atrasadas, que para ver otras estructuras, ¿vale? Pero tampoco esto es una clase que quizás le preguntan una sola cosa y se lo voy a decir, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve en el T1, por ejemplo? En el cerebro se pueden observar las sustancias grises, un muy buen estudio para ver toda la estructura del cerebro, ¿cierto? Se alcanzan a distinguir los bordes de la calota, los ventrículos se visualizan hipodensos, ¿cierto? Porque si fueran T2, probablemente los ventrículos, como son líquidos, se verían blancos, ¿cierto? Como hipocogénicos serían en ecografía, ¿ya? La grasa subcutánea, hay varias cosas que se pueden ver en T1. Entonces, si uno está estudiando en T1 y no se da cuenta que, bueno, probablemente el líquido cefalorraquídeo lo vea plomo, en vez de ver blanco, ¿cierto? Porque estamos en T1, no estamos en T2,
y en T2 cuando lo pongamos probablemente esté más hiperdenso, ¿cierto? Porque es líquido, ¿cierto? Dale. Ahí tenemos toda la estructura exquisita de lo que habíamos dicho, el cerebro, ¿cierto? En el T1, ¿cierto? Dale. A diferencia del, ¿vale? ¿Cierto? Por ejemplo, las articulaciones, en T1 podemos ver los huesos, podemos ver digamos, la grasa, los tendones, el ligamento. Aquí se ve todo, la resonancia magnética de rodillas, se ve toda la estructura, se ven los meniscos, se ve el ligamento colateral anterior, los ligamentos, se ve todo. O sea, la resonancia magnética es el último examen que deberíamos hacer cuando los meniscos están rotos, que no nos podemos ver en ecografía, cuando el ligamento cruzado, inclusive los meniscos, que no nos podemos ver en ecografía, deberíamos ver los meniscos, ¿cierto? Si están rotos o no están rotos, porque es el examen, digamos, gold estándar de rodillas, ¿ya? ¿Vale? En el T1, la médula del líquido cefalorraquídeo no mostrará señales hipertensas, porque si estamos en T2, estaría más blanca, ¿cierto? Eso lo teníamos súper claro, ya lo manejamos, T2, ¿cierto? ¿Vale? Y en T2, ¿cierto? Al poseer un TR más largo, que son esas alteraciones que nosotros producíamos, digamos, en el cambio del protón, podemos observar el líquido de manera hiperintensa, más blanca, ¿cierto? A lo contrario que sucedía en T2, ¿cierto? En T1, ¿cierto? La sustancia gris se ve más hiperdensa que la sustancia blanca, y pueden observarse los bordes de la calota en el cerebro, eso, ¿ya? Obviamente los ventrículos van a pasar más hiperintensos porque es líquido, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, como vemos el ventrículo, ¿cierto? El T2 es blanco, ¿cierto? Porque T2, agua, todo lo agua o H2O se ve blanco, ¿cierto? Para eso sirve, para estudiar agua, líquidos, quistes, ¿ok? Si hubiera un quiste, hay una lesión en el cerebro y nosotros estamos pensando que es una metástasis, que es un infarto, y se pinta blanco en el T2 y, bueno, es un quiste, ¿ya? Entonces, ahí nos ayuda bastante el diagnóstico definitivo de esa lesión, ¿no? ¿Vale? En las articulaciones podemos evidenciar, por ejemplo, en el T2, los líquidos intraarticulares. Entonces, obviamente, cuando tengamos líquido, claro, va a brillar, va a poner blanco en la zona que está con líquido, en las derrames articulares, los quistes de Becker, ¿cierto? Nosotros podemos estudiar la rodilla en esa misma posición en la T1 y T2. Entonces decimos, mira, hay una lesión ahí abajo, veamos la T1, no pinta, en T2 está hiperintenso, bueno, entonces es un quiste de Becker, ¿ya? O sea, ayuda muchísimo en el diagnóstico de todas estas estructuras, ¿vale? Utilizando estas dos secuencias, nos podemos defender. Bueno, en el T2, ¿cierto? En la columna, obviamente la columna del líquido cefalorraquídeo está mucho más blanco, ¿cierto? Y se pueden diferenciar correctamente las raíces nerviosas, ¿ya? Eso, ¿no? La resonancia magnética es muy buena para ver columna lumbar también, ¿ya? ¿Vale? Para ver columna en definitiva con todas. Y las indicaciones, ortopedia, trauma, infecciones, tumores, edemas óseos, microfracturas, lesiones ligamentarias, meniscales, la rodilla, el hombro, el labro, maqueta rotadora, instabilidad, osteonecrosis, en la columna, lesiones traumáticas, o cuando hay alguna alteración digamos, cuando hay fracturas y hay desplazamiento, también es un muy buen examen, ¿ya? Es muy buen examen para la muñeca, para la mano, para el codo. Se usa mucho en traumatología, cada día más, porque muchas de las estructuras que nosotros humildemente con la ecografía tratamos de ver, esto tiene como un 3D, uno ve por todos lados, ¿cierto? Uno mete el pie en el resonador y te da información de adelante, de atrás, de por debajo, etcétera, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, en neoedemas de hueso, por ejemplo, vamos a encontrar zonas más hiperdensas en algunas, por ejemplo, en T2, ¿cierto? Que pueden ser edemas óseos, que obviamente en la radiografía no las vemos, obviamente en la ecografía tampoco, entonces por eso que es un muy buen examen, ¿ya? ¿Vale? Cuando usamos medio contraste, en estos resonadores usamos medio contraste que se llama gadolinio, ¿ya?
que promocionan en resonancia magnética que es muy superior a otras modalidades de diagnóstico, ¿cierto? Y permite diferenciar los tejidos entre sí. Eh, Se usa generalmente en cerebro, ¿cierto? Si queremos remarcar algunas otras cosas. También lo podemos usar para otros exámenes, ¿cierto? Contrastarlo siempre es muy bueno, porque además vemos cómo se comportan con el gadolínio, además de cómo se comportan entre uno y entre dos, y en otras también vemos cómo se comporta con el gadolínio, ¿ya? Por ejemplo, las infecciones, de lo que sea, de la columna, por ejemplo, en una espondilodicitis, eh, ponerle contraste, obviamente, además de este 1 y este 2, que permite decir, bueno, con el contraste además comprobamos que es una infección, ¿ya? ¿Vale? Eso, ¿vale? El gadolinio es pesada, con efecto paramagnético, ¿cierto? Que acorta los tiempos de relajación de los protones, igual trabaja con los protones, porque igual los tiempos que uno estimula son menores, ¿cierto? Y eso, ¿ya? ¿Vale? Ahora, la diferencia entre resonancia magnética y en los contrastes es que si el contraste se sale por cualquier motivo, a veces se produce necrosis de la zona, por lo tanto, es muy importante hacer bien la punción de la vía venosa, ¿ya? ¿Cuáles son los estudios que se usa resonancia con contraste de vía venosa? Por ejemplo, tumores cerebrales, porque podemos estar más claros que no sea un absceso cerebral, ¿cierto? Que es un tumor. Por ejemplo, los tumores cerebrales, la enfermedad mielinizante, una infección del sistema nervioso central, en angioresonancia, obviamente, que igual lo hacemos angioresonancia como lo hacíamos en el escáner que nosotros ya hemos visto, angiotac, ¿cierto? Que vimos algunos dibujos cuando vimos la hipertensión cerebral media, también muy bueno, muy buen examen. En la órbita, ¿cierto? Para ver tumores, ¿cierto? Que cómo se comportan con el uso de gadolinio también es importante, los tumores intrarraquídeos, su proceso inflamatorio, y en general en el resto es como, digamos, es como cuando en el escáner usábamos contraste, eh, digamos, contraste para los estudios, ¿ya? ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? La capacidad multiplanar, ¿cierto? La elevada resolución de contraste. Generalmente este es el último examen que nosotros deberíamos hacer un diagnóstico ya efectivo, ¿cierto? Eh, Inclusive, bueno, un estándar en el hígado, por ejemplo, para ver todos los tumores hepáticos, puede hacer una buena diferenciación. Son versátiles, ¿cierto? Son cada día mejores resonadores, son más rápidos, etcétera, ¿vale? ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Los marcapasos, la claustrofobia, los tatuajes de dudosa procedencia, las prótesis valvulares, cardíacas, los clips metálicos en la cabeza, esquilas, prótesis metálicas, o entrar al resonador con cualquier artículo profesional de metal ferromagnético, ¿ya? También la hipersensibilidad al gadolinio, ¿cierto? Me mostraste. Bueno, todas esas son contraindicaciones que en definitiva son definitivas, ¿cierto? O sea, el paciente inclusive a veces tenemos que sacar los brackets del tratamiento de los brackets porque puede entrar al resonador, tiene que ir al dentista, sacárselos todos, si no lo podemos hacer. Algunos clips que le han puesto en la cabeza, claro, se lo puede, si hay mucha fuerza en el imán, eso inclusive se puede mover, es un imán potente. Si nosotros cuando jugamos cuando chicos los imanes con la moneda, imagínense este imán que es más fuerte que el centro gravitacional de la Tierra. Eso es una cosa súper peluda, ¿ya? O sea, de fuerza, ¿entiendes? Es probable que si uno entre con una silla a la puerta del resonador, esa silla vuele por el camino y le puede pegar a cualquiera y se quede pegado en el imán, ¿ya? ¿Vale? Eso, ¿ya? Esta clase, más que nada, muscular general, la resonancia del día es el gold estándar en cáncer de próstata, pelvis, en estudios de... Hay radiólogos que se dedican solamente a pelvis, a estudiar, a informar pelvis de resonancia, que estudian solamente la vejiga, estudian los tumores de las mujeres, los tumores de la próstata. De hecho, los que hacíamos biopsias prostáticas, hacían una ecografía muchas veces, le podíamos pegar a varias partes, menos al lugar donde tenía el tumor la persona. Entonces ahora con la resonancia magnética le da una información completa, decir, péguele acá, ahí está. Entonces, digamos, porque se marca con colores.
Por ejemplo, hoy día se usa un estudio súper rápido para ver, como cuando estudiábamos la pilotaxia, ¿cierto? Es un estudio para ver con angioresonancia, para ver los cálculos en el colédoco. Bueno, uno ve, digamos, hacer un estudio rápido de la vía biliar sin contraste, y todo lo que sea blanco por dentro de eso son cálculos, entonces es mucho más fácil poder decir, digamos, diagnosticar cálculos en el colédoco. Páncreas o estándar, resonancia magnética para tumores de páncreas, hígado también. Yo estuve en el hospital italiano en Buenos Aires, en Argentina, haciendo una pasada con un tipo famosísimo a nivel mundial. Él solo informaba hígado, lesiones hepáticas en hígado en resonancia magnética. Solamente informaba 20 al día, era un maestro. Y bueno, y en el cerebro, como decía yo, en columna, en tobillos, en un examen maravillosamente bueno, ¿ya? Eso más que nada es para que tuvieran digamos, cultura general para que se usan en la resonancia. De esto no voy a preguntar absolutamente nada, pero es para que sepan, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna pregunta? Por mí todo claro, profe. Ya, bacán. Nos vemos desde la próxima semana a la otra, ¿ya? Y ahí terminamos con PET. Después tengo 2 idas y ahí en la última ida hacemos el examen. Ya, profe. El examen, igual le voy a preguntar más cosas de escáner, las mismas cosas, las preguntas de cabeza, de escáner, digamos lo que más vamos a usar y lo que más nos va a servir, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ah, que estén bien, chao, chao. Ya, profe. Chao, cuídense. Chao, profe, Profe, muchas cuídese. gracias.